yo no tengo la menor duda de que si tú eres creyente, tú deseas ambas cosas, vivir para la gloria de Dios, dar frutos para la gloria de Dios. Sin embargo, es debido a ese mismo anhelo que está en el corazón de todo creyente que muchos cristianos se sienten frustrados porque no perciben tantos cambios en su vida, no perciben tantos frutos como quisieran. Yo no les voy a pedir que levanten su mano, pero yo sé que si yo les pidiera a ustedes en esta mañana, levanten su mano todos los que no se sienten satisfechos con los cambios que ven en su vida. Levanten la mano todos los que no se sienten satisfechos con los frutos que están dando como creyentes. Yo supongo que todos van a levantar la mano. Y los que no la levanten, esos son los que más lo necesitan. Así que, mi hermano, si tú estás luchando con esa frustración, déjame decirte que este taller es para ti. Porque vamos a estar hablando acerca de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Ahora, yo debo hacer una aclaración. A mí me encanta enseñar en un aula y me encanta predicar. Entonces, yo hago una diferencia entre dar un taller y predicar. Yo creo que son dos cosas diferentes. Así que yo voy a estar interactuando con ustedes porque esto es un taller. Sin embargo, como soy predicador, yo sé de antemano que a veces se me van a cruzar los cables y esto se va a convertir en un preditaller. Así que ustedes me van a perdonar por eso. Pero quiero que sepan que yo quiero que interactuemos lo más posible, ¿verdad? Porque este grupo es grande, porque esto no es una predicación, esto es un taller. Ahora, yo supongo que cuando ustedes leyeron el título de este taller, las obras de la carne versus el fruto del Espíritu, ¿en qué pasaje bíblico ustedes pensaron inmediatamente? Gálatas capítulo 5. Y tienen razón, porque ese es el pasaje clave del Nuevo Testamento para hablar acerca del tema del fruto del Espíritu y la lucha que tenemos todos los creyentes entre las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Sin embargo, antes de llegar a Gálatas 5, yo quisiera primero que pasáramos por Juan 15. Quisiera por favor que vayan en sus Biblias a Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. O sea, antes de ver la fructificación en Gálatas capítulo 5, vamos a ver la fructificación en Juan capítulo 15. Y yo le pido por favor que leamos los versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento o pámpano que en mí no da fruto, lo quita o lo poda. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Perdón, lo quita y lo poda. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento o el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y lo echan en el fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Este pasaje se encuentra en el discurso del aposento alto. Ahí están registradas las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de su arresto, antes de su muerte en la cruz. Ya Jesús les ha dicho a los discípulos que Él va a ser traicionado por uno de los suyos. Ya les ha dicho que pronto vendría una separación entre ellos y Él. Sin embargo, Él no pretende dejarlos solos y desamparados. ¿Qué iba a hacer Jesús antes de ascender a los cielos? ¿Iba a dejar solo a los discípulos? ¿Qué iba a hacer Jesús?
enviaría a su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice el Señor. Y luego en el versículo 23 dice, Jesús respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora nosotros ya sabemos por el versículo 16 que esa morada del Padre y del Hijo está en nosotros por su Espíritu. Es en ese contexto que ahora el Señor les dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros los pámpanos, como lo traduce la Biblia Reina Valera del 60. La vid era un árbol muy apreciado en el mundo mediterráneo, tanto por las uvas como por el vino. Y no solamente por ambas cosas. Como muchos de ustedes saben, yo vengo de una familia palestina y en mi casa, desde que yo soy un niño, siempre había mata de vid. Toda la vida yo viví viendo cómo se cultivaba la vid, cómo mi papá podaba la vid cada cierto tiempo para que pudiera ser más fructífera, pero no solamente por la uva, y obviamente nosotros no teníamos viñedos, pero también por las hojas, porque los árabes preparan una comida que aquí se le llama niño envuelto, pero es con la hoja de la vid, con la hoja de la uva. Ahora, excepto para dar uvas, para hacer vino y para comer niño envuelto, la vid no sirve para nada más. La madera de la vid no sirve para nada. O sea, solamente este árbol sirve para dar fruto. Y en el Antiguo Testamento la vid era un símbolo ¿de qué? De la nación de Israel. Lo vemos en Salmos capítulo 80, versículos 8 al 9. Dice que Dios tomó una vid de Egipto y la plantó en Canaán. Lo vemos en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde Dios dice, yo hice por mi viña todo lo que se podía hacer por mi viña. Sin embargo, en vez de producir uvas buenas, produjo uvas silvestres. Los vemos también en Jeremías capítulo 2 versículo 21, en Oseas capítulo 11 versículo 1. Israel como nación no dio el fruto que se esperaba de ella. Pero ahora llega Jesús. Y unas pocas horas antes de su muerte, Él dice de sí mismo, yo soy la vid verdadera. No en contraposición a la vid falsa. Esa no es la idea. Sino más bien, Israel como vid no era más que una sombra de mí. Yo soy el verdadero Israel. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 3, donde dice Pablo, que la promesa que Dios le dio a Abraham, se la dio a Abraham y a su simiente? Dice, no a sus simientes como si hablase de muchos, sino ya su simiente, la cual es Cristo. Así que Cristo es el verdadero Israel. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, yo soy la vid verdadera. De manera que todos esos frutos que Israel no pudo producir como nación, porque fue una nación infiel a Dios, ahora Jesús va a producir esos frutos a través de sus discípulos. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos y han sido escogidos por mi Padre para llevar mucho fruto. Ahora bien, mis hermanos, ¿de qué fruto es que Jesús está hablando aquí? El Padre los escogió, los conectó a mí como el pámpano a la vid para que ustedes puedan llevar mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, algunos piensan que ese fruto es ganar almas para Cristo. Le prediqué el evangelio a una persona, se convirtió, tengo un fruto. Otros piensan que es discipular a los nuevos creyentes. Otros piensan que es todo lo que nosotros hacemos en nuestro servicio al Señor, es poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, lo cierto es que en Juan capítulo 15, Jesús no nos dice cuál es el fruto. Y yo no creo que sea todo lo anterior. Yo creo que es parte
del fruto, pero no es esencialmente el fruto. Sin embargo, en nuestro texto hay dos pistas para saber de qué fruto está hablando el Señor aquí. Vean el versículo 8 otra vez. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Cristo está diciendo, primero, que este fruto es la evidencia de que somos cristianos. Y en segundo lugar, que es a través de ese fruto que el Padre es glorificado. Entonces, ¿cómo es glorificado el Padre? Ahora yo les pido que vayan conmigo a Juan 14. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Recuerden, hermanos, que esto es un taller. Voy con calma. Dice el Señor, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está la idea otra vez. Cuando ustedes dan frutos, glorifican a mi Padre. Y ahora dice aquí, pidan en mi nombre y yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Noten, hermanos, algo muy importante. Yo suelo decirle a nuestra iglesia, la bendición está en la gramática. A veces nosotros leemos textos muy rápido y perdemos ciertos detalles. Noten que Cristo no está diciendo, todo lo que ustedes le pidan al Padre en oración, Él les va a dar las fuerzas para hacerlo. ¿Eso es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Pero quién es que lo va a hacer? El Hijo. El Padre solo es glorificado en el Hijo. Así que lo que el Señor promete en este texto es que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, el mismo Jesús lo va a hacer a través de nosotros, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese punto es importante. Mis hermanos, la razón por la que nuestras vidas pueden traer gloria al Padre es por el hecho de que Jesús mora en nosotros y obra a través de nosotros, porque estamos unidos a Él como el pámpano está unido a la vid. Noten el capítulo 14, versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ven la conexión? Yo estoy en el Padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Hay una unidad entre los creyentes y Cristo, y es por causa de esa unidad que ahora nosotros podemos glorificar al Padre. Podemos dar frutos para la gloria de Dios porque hemos sido unidos a Cristo por la fe desde el momento mismo de la conversión. La vida de Jesús fluye a través de nuestra vida. Lo que nos lleva a la segunda pista que nos da el texto para saber de qué fruto es que Jesús está hablando aquí. Y es la metáfora misma. ¿Cuál es la metáfora? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o los sarmientos. Entonces, ¿cuál es el fruto? Nosotros somos el fruto. Ok, déjeme una pregunta de horticultura. Muy simple. ¿Qué fruto da la mata de mango? Wow, qué inteligente. Ok. ¿Qué fruto da la vid? Uvas. Si Jesús es la vid, entonces ¿cuál es el fruto? El fruto es Jesús. El fruto, mis hermanos, es Cristo mismo. Alguien lo ha definido de esta manera. Esta frase, grábensela en la mente y en el corazón.
es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Eso es lo que glorifica al Padre. Ese es el fruto que da un verdadero creyente, que Jesús está siendo reproducido en nosotros. Nosotros estamos siendo conformados al carácter de Jesús, y mientras más se ve Jesús en nosotros, más gloria recibe el Padre. Esa es la idea. Así que el fruto sí puede ser predicar el evangelio, pero por el poder que Jesús te da para hacerlo. Sí puede ser hacer discípulos por el poder que Jesús te da para hacerlo. Sí es servir a los hermanos porque Jesús te da poder para servir y te da amor para servir. Pero al final de cuentas, el que se lleva la gloria es Jesús, no tú. Y a través de Jesús, el Padre. Así que el fruto, mis hermanos, es Jesús. Donald Carson define el fruto de Juan 15 como todo lo que en nuestras vidas da gloria al Padre. Pero luego dice, es la intimidad que disfrutamos con Jesucristo, como la unión de la vid y los pámpanos, lo que genera semejante productividad. Es la intimidad con Jesús. Me encanta un texto que aparece en el libro de Oseas, Oseas capítulo 14. Voy a anotar los textos aquí que yo quiero que ustedes tengan. Oseas capítulo 14 versículo 8. Escuchen esta frase. Jehová, Dios, le está diciendo a su pueblo Israel: de mí procede tu fruto. Yo no puedo dar fruto por mí mismo. De mí, le dice Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, de mí procede tu fruto. Bueno, eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, de mí procede tu fruto. Y por eso toda la gloria es de Él. Ahora, hermanos, ¿cómo se producen las uvas en las ramas de la vid? Es que la rama se concentra y dice: voy a producir un racimo, voy a producir un racimo. Y así es, ¿verdad? No. ¿Saben cuántos racimos de uva puede producir una rama? Ninguno. Las ramas no producen fruto, es la vid la que lo produce a través de la rama. Y eso no es un juego de palabras, eso es muy importante. Por más que una rama intente dar fruto, no puede. Pero al estar conectada a la vid, que recuerden que es Jesús, la savia que fluye a través del tronco hace que produzca uvas, porque es un árbol de vid. Así que la forma como nosotros producimos frutos es porque estamos unidos a Jesús. Ahora, si eso es así, es Jesús viviendo su vida a través de nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Esto es: quédate pasivo y deja que Jesús fructifique, ¿o hay alguna responsabilidad en ti y en mí? Están afinados ustedes. Es interesante notar algo en Juan 15, 1 al 8. La palabra fruto aparece en ese pasaje 6 veces y luego 2 veces más en el versículo 16, así que 8 veces en total. Déjame hacerle ahora una pregunta, a ver si cuando ya estaba leyendo el texto al principio lo leyeron con atención. ¿Cuántas de esas veces el dar fruto aparece en imperativo, o sea, como un mandato? O sea, ¿cuántas veces Jesús le dice a los discípulos: den fruto? Ninguna. Ni una sola vez. Hermanos, no hay un solo mandamiento en todo este pasaje dirigido al creyente para que produzca frutos. O sea, Jesús no llamó a los discípulos esa noche y le dijo: miren, mañana voy a ser crucificado, luego yo voy a ascender a los cielos, ahora ustedes tienen la responsabilidad de hacer todo vuestro esfuerzo por producir fruto. No.
en todo ese pasaje hay un solo mandamiento. Y esa es la clave, mis hermanos, para una vida fructífera. Hay un solo mandamiento y no es den fruto. ¿Cuál es ese mandamiento? Permanezcan en mí. ¿Ven? De hecho, la palabra permanecer aparece 15 veces en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. 15 veces. Así que, hermanos, el foco de nuestras vidas cristianas es permanecer en Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora, ¿eso qué significa en la práctica? Porque yo le decía a mi esposa cuando salíamos para acá, esa idea de permanecer en Jesús suena tan mística, suena tan abstracta, y yo quisiera, mis hermanos amados, que ustedes salgan de aquí sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Permanezcan en Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, de una manera bien simple, permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día. Permanece en Jesús. Permanecer en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día. Recuerden, todo creyente se encuentran unidos a Cristo por la fe, con una unión indisoluble. Pero una cosa es estar unido a Cristo posicionalmente y otra muy distinta, mantenernos cerca de Él en una forma experimental en cada momento. Hace un momento dijimos que en noviembre pasado mi esposa y yo cumplimos 41 años de casados. Eso quiere decir que hace 41 años ella y yo vinimos a ser una sola carne por el vínculo del matrimonio. Estamos posicionalmente unidos el uno al otro como si nuestras vidas se hubiesen fundido en una sola. Pero esa realidad posicional no produce automáticamente una unidad experimental entre mi esposa y yo, ¿no es así? Ambos tenemos la responsabilidad en la práctica de que esa unidad se fortalezca a través de una buena comunicación, a través de acciones intencionales que nos conecten el uno al otro. Bueno, eso es precisamente lo que Jesús está diciendo a sus discípulos en este pasaje. Manténganse cerca de mí, pongan todos sus afectos primariamente en mí, no se desconecten de mí mientras se envuelven en las cosas cotidianas del día a día. Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo es estar apercibidos de su presencia en nuestras vidas y en una forma intencional mantener una comunión cercana con Él a través de la palabra y a través de la oración. Noten los versículos 7, 9 y 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ven, la palabra y la oración. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Ven, la palabra, la oración, la palabra, la oración. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Permanecer en Jesús es permanecer en comunión con Él a través de la oración. Dice Sinclair Ferguson, yo voy a explicar un poco más cuando lleguemos a Gálatas, pero dice Sinclair Ferguson, la manera de permanecer en Él es dejando que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo ¿es un visitante en tu vida o es un habitante? ¿Es un visitante o es un habitante? Porque Cristo dice que la palabra de Cristo, dice Pablo, perdón, no Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Sigue diciendo Sinclair Ferguson, oigan esto, no dejes ninguna habitación de tu vida cerrada, ninguna puerta de armario cerrada donde no penetre la luz de su palabra. Deja que su luz alumbre tu mente, deja que traiga luz a tu mente, deja que encienda tus afectos por Cristo, deja que esa palabra someta tu voluntad a la suya. Así estás permaneciendo en Cristo. Sigue diciendo Ferguson, la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. No hay atajo aquí. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Solo la palabra puede hacer eso. Y esta tarde, cuando vengamos a la plenaria sobre la iluminación del Espíritu, vamos a ver un poco más de eso. Así que mantenerse en comunión con Cristo por medio de la oración y la palabra es lo que produce en nosotros el fruto de una vida que es cada vez más semejante a la vida de Jesús. Esa es la enseñanza de Juan 15. Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? Recuerden que esto es un taller o un preditaller. Bien, vamos entonces a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Gálatas capítulo, esto es un 5, aunque usted no lo crea. Versículos, ahora está peor. Una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir o cómo interpretar el texto cuando en forma de mandamiento Juan el Bautista y el mismo Cristo dice hacer frutos dignos de arrepentimiento sin que eso conlleve una confusión de obras para salvación? Ahí está hablando de la conversión, no de la vida del creyente. Y lo que está diciendo Juan es lo siguiente: no digas que tú te estás arrepentido de tus pecados si tu vida no manifiesta los frutos que son dignos de una vida arrepentida. Pero esa es la entrada a la vida cristiana. Aquí estamos hablando de alguien que ya está dentro. ¿Cómo fructifica? Unido a Jesús. Y ahora vamos a ver en Gálatas que como Cristo vive en nosotros por su Espíritu, el énfasis de Gálatas es en el Espíritu Santo. La carta de Pablo a los Gálatas contiene el mayor número de referencias al Espíritu Santo en promedio de capítulos que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Es la carta más densa con respecto al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo se menciona en los capítulos 3, 4, 5 y 6 solamente 17 veces. Porque en los capítulos 1 y 2 son biográficos y por lo tanto Pablo no menciona al Espíritu Santo. Pero eso quiere decir que si hacemos un promedio en los capítulos 3, 4, 5, 6, el Espíritu Santo es mencionado casi 4 veces por cada capítulo. Y a veces un poco más. Pablo introduce el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Ahora les voy a decir, como dijo Brian Chappell anoche, sí, que él decía, vamos a trabajar Romanos 8. Pero vamos a trabajar Gálatas ahora. No se lo voy a poner facilito. Vamos a Gálatas 3. Pablo introduce el capítulo 3 haciéndole ver a los Gálatas que la recepción del Espíritu Santo al momento de la conversión no fue una experiencia inicial que ahora podemos dejar atrás y ahora dedicarnos a buscar el favor de Dios por el resto de nuestra vida a través de nuestro esfuerzo de obedecer los mandamientos. Escuchen cómo Pablo comienza Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos. Hay una paráfrasis de Gálatas que lo traduce de esta manera. Oh
queridos imbéciles de Galacia. ¿Quién os ha fascinado? Y esa palabra que usa Pablo allí es bien extraña, porque es quien los embrujó, quien los hechizó, quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Los gálatas estaban siendo atacados por falsos maestros que le decían: sí, se está muy bien eso de Cristo, pero ahora ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, sobre todo la circuncisión, si ustedes quieren ser partícipes del pacto con Abraham y de las bendiciones del pacto. Y Pablo les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, ¿cuál es la respuesta? Por el oír con fe. No fue por las obras del Espíritu, no fue que ustedes estaban guardando los mandamientos y entonces vino el Espíritu Santo como resultado. Fue porque ustedes oyeron el Evangelio y ustedes creyeron en el Evangelio y el Espíritu Santo vino a vosotros. Fue por el oír con fe. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne. ¿En qué sentido Pablo está usando aquí la palabra carne? Esto es importante. No en el sentido de naturaleza pecaminosa, sino en el sentido de ahora ustedes que comenzaron por la fe y recibieron el Espíritu por la fe, ¿van a seguir guardando los mandamientos para recibir el favor de Dios? O sea, no es que no guardemos los mandamientos, no es que no obedezcamos a Dios. La pregunta es: ¿por qué ustedes están obedeciendo a Dios? Porque si tú lo estás haciendo para ganarte el favor de Dios, tú estás viviendo en la carne. Estás viviendo en la carne. Nosotros obedecemos a Dios no para ser favorecidos por Dios, sino porque ya fuimos favorecidos por Él, solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. Esto es sumamente importante. Aquí el orden de los factores se altera el producto. Si tú estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, tú estás viviendo carnalmente. Si tú estás tratando de agradar a Dios porque ya fuiste favorecido por Él, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, estás viviendo la vida cristiana correctamente. Esa es la pregunta de Pablo. Versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Conectan con Juan 15. Yo oigo la palabra, creo la palabra, y como Cristo mora en mí por su Espíritu, yo produzco frutos. Hacen cosas extraordinarias. Luego en los versículos 6 en adelante, Pablo quiere probar, él va a la historia de Abraham, que desde el inicio de la historia de la redención, la promesa de Dios siempre ha operado por medio de la fe. Mis hermanos, nunca piensen que en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento es por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre. Hebreos 11. Los héroes de la fe son de ¿dónde? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Del Antiguo Testamento. ¿Qué dice de la historia de Abraham? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas. ¿Saben lo que dice el texto griego? El Evangelio. Anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Así que siempre ha sido por la fe, el oír la palabra por la fe. Al llegar al capítulo 4, encontramos cómo los que hemos recibido a Cristo por la fe, hemos sido adoptados en la familia de la fe y recibido el espíritu de adopción. Versículo 4.
del capítulo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Por qué tú estás unido a Cristo? Porque el Espíritu de Cristo mora en ti. El Espíritu de Cristo es el vínculo entre nosotros y Jesús. Y ahora llegamos al capítulo 5 de Gálatas, y ahí hay lo que alguien ha llamado un estallido de referencias al Espíritu Santo. De hecho, en los versículos 16 al 26, Pablo menciona al Espíritu 7 veces. Es un estallido. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:16? Que los creyentes deben andar por el Espíritu. Y hay una promesa aquí: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Permítanme aquí una referencia griega y van a entender ahorita por qué. La palabra griega que aparece en el versículo 16 es peripateo. En un momento van a entender por qué la referencia. Luego en el versículo 18 dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra vez, la palabra griega allí es una palabra que ustedes saben, pero no saben que se la saben. Es la palabra pedagogue, de donde viene la palabra pedagogo. Ahora, si ustedes recuerdan bien y han leído Gálatas, yo espero que ustedes no lleguen al cielo y Pablo les diga: ¿y tú no leíste mi carta a los Gálatas? Si ustedes leyeron la carta de Pablo a los Gálatas, saben que ya Pablo ha hablado de un pedagogo anteriormente. ¿Dónde? No, en Gálatas, El ayo. Dice que la ley es un ayo. Bueno, si se aburren pueden oír a Chapel. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo porque nos muestra la impotencia de guardar la ley. La palabra ayo es la misma palabra de Gálatas 5, pedagogo. Así que Pablo está diciendo: la ley antes de ustedes ser cristianos era su pedagogo. Eso viene de paidos ago, que significa uno que guía a un niño, ¿verdad? Entonces, la ley era nuestro pedagogo cuando no éramos cristianos y nos guió hacia Cristo. Pero una vez que somos cristianos, ahora tenemos otro pedagogo. Y ese pedagogo se llama el Espíritu Santo. Ahora, otra vez, yo le decía de nuevo a mi esposa, así como la idea de permanecer en Cristo puede sonar muy mística y abstracta, eso de andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y luego en el versículo 25 dice vivir por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Aquí es donde es importante esta palabrita peripateo. Hay tres grandes filósofos griegos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Si quieren un recurso mnemotécnico, piensen en un spa. Sócrates, Platón y Aristóteles. La escuela que fundó Aristóteles en Atenas, él le llamó el Liceo. Pero la escuela vino a ser conocida como la escuela ¿qué? No puede ser, me quedan 15 minutos. Bueno, abróchense los cinturones. Vamos rápido. La escuela peripatética le llamaban a la escuela de Atenas. ¿Por qué? Porque la palabra peripateuo en griego lo que significa es caminar detrás de alguien o caminar en una dirección particular. Aristóteles no enseñaba en un aula como esta, sino que él iba caminando a través del liceo, todos los discípulos iban detrás y Aristóteles les iba enseñando, y es por eso que se llamaba la escuela peripatética. Bueno, cuando Pablo dice aquí, andad en el Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos tomar, les dije que se apretaran los cinturones, yo ahora estaba hablando despacio, pero
Yo antes era conocido como la boca más rápida del oeste. Así que es tomar la determinación de seguir al Espíritu en su intención de conformarnos al carácter de Cristo, al prestar atención a su palabra, al tratar de discernir su voluntad en su palabra y al obedecerla en dependencia de Él. Eso es andar en el Espíritu. Necesitamos que Él sea ahora nuestro pedagogo, que Él nos diga, mira, es así como tú debes vivir. Si la Biblia lo dice, ya tu opinión no vale nada. Las opiniones de tus amigos no valen nada. Los consejos de tus canchanchanes no valen nada. El Espíritu Santo en su palabra te está diciendo, óyeme, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. No es que yo no lo puedo perdonar. Quítense de vosotros peripateuo. Anda detrás del Espíritu. El Espíritu te está diciendo, no, tú no puedes guardar amargura. Eso es carnalidad. Tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Andate en amor, como Cristo os perdonó. Entonces, como yo sigo al Espíritu, yo voy detrás del Espíritu. Eso quiere decir que la palabra va delante de mí. Yo voy siguiendo la palabra. Eso es, no hay nada místico aquí, hermano. No es esperar un rayo del cielo. No, es que la Biblia vaya delante de ti, porque esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que andad peripateuo detrás del Espíritu. Sigue al Espíritu. Que Él sea tu pedagogo a través de su palabra. Ahora noten, hermanos, que hay una tensión aquí, como dice Thomas Schreiner, entre el poder divino y la elección humana del creyente. Los cristianos somos los que decidimos caminar en el Espíritu o detrás del Espíritu continuamente. Pero al mismo tiempo es el Espíritu el que está obrando en mí para crear nuevos apetitos y dar nuevo poder para resistir a la carne y agradar a Dios siguiendo su palabra. Así que yo tengo una responsabilidad, pero el Espíritu Santo está haciendo algo en mí para que yo pueda hacer eso. Tenemos que aprender a vivir con esa tensión. Ahora, noten otra vez Juan 15 y Gálatas 5. En Juan 15 se nos dice que ahora podemos obedecer a Dios con gozo debido a nuestra unión con Cristo. En Gálatas 5, Pablo nos dice en el versículo 24 que aquellos que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Sin embargo, como el pecado todavía permanece en nosotros, hay una lucha, porque en cualquier momento podemos comportarnos carnalmente. ¿Y cuál es la lucha? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. En otras palabras, la carne tiene una agenda para tu vida. Tu naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en ti, tiene una agenda. El espíritu que también mora en ti tiene otra agenda. La carne quiere llevarte a seguir los impulsos naturales que surgen del pecado que todavía mora en ti. Eso es lo que Pablo llama el deseo de la carne, pero literalmente la palabra que usa Pablo aquí es epithumía, que lo que significa es un sobredeseo. Un sobredeseo. Es un anhelo que controla toda tu vida. Mis hermanos, nuestro problema no es que siempre, no es únicamente cuando deseamos cosas malas. Puede ser cuando sobredeseamos cosas buenas, pero las deseamos más que a Dios. ¿Es correcto que un soltero, una soltera deseen casarse? Totalmente legítimo. Si tú deseas casarte, muy bien. Pablo dice, procuren casarse. 1 Corintios 7. Pero si eso se convierte en un sobredeseo, si tú lo deseas más que a Dios de tal manera que aunque tienes a Dios, vives insatisfecho o insatisfecha y con descontento porque tú no tienes eso que sobredeseas, entonces ya es tu naturaleza pecaminosa idolátrica la que te está dominando. Estamos convirtiendo esas cosas en nuestro Salvador. Si yo tuviera eso, yo fuera feliz. Dios no te basta. La lucha entonces entre la carne y el espíritu es una lucha de deseos. El espíritu desea una cosa en nosotros que es completamente contraria a lo que desea la carne. ¿Qué es lo que desea el espíritu? La respuesta otra vez está en el aposento alto. Tenemos que regresar otra vez a Juan 14.
Él me glorificará, dice Jesús. Yo voy a enviar mi espíritu, ¿para qué? Para que me glorifique. Yo sé que aquí en Por Su Causa se ha mencionado ese texto varias veces. La obra principal del Espíritu es glorificar a Cristo. Así que, hermanos, lo que desea el Espíritu es mostrarnos a Cristo por medio de su palabra y conformarnos cada vez más al carácter de Cristo. ¿Qué es entonces lo que desea la carne? Que en vez de que glorifiquemos a Cristo, que admiremos a Cristo, que anhelemos ser como Cristo, la carne desea que glorifiquemos, admiremos y anhelemos todo lo que no se parece a Cristo. ¿Ven qué fácil? Y eso produce en nosotros, si seguimos los deseos de la carne, una serie de pecados que Pablo enumera en los versículos 19 al 21. Lamentablemente, no voy a poder detenerme aquí, pero dice Pablo: ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, que eso no es todo lo que la carne produce. Aquí vemos pecados sexuales, en el versículo 19 vemos pecados relacionales, vemos adicciones al alcohol, a lo que sea, vemos intemperancia, falta de dominio propio. Eso es lo que la carne produce. Y Pablo concluye: contra las cuales os advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una cosa es que tú tengas luchas con el pecado que mora en ti, y de hecho que a veces caigas en pecado y te arrepientas, y otra muy diferente es que tú habitualmente consientas tu naturaleza pecaminosa. Si tú habitualmente consientes tu naturaleza pecaminosa, tú vas camino al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, así de simple. El creyente ha sido unido a Cristo por la fe, y el Espíritu Santo mora en él, capacitándolo en su gracia para que pueda obedecer a Dios y desarrollar el carácter de Cristo, que Pablo engloba aquí en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es eso? El carácter de Jesús. El carácter de Jesús. ¿Y por qué Pablo le llama, fíjense, las obras de la carne? Son muchas. Y el fruto del Espíritu. ¿Por qué le llama fruto? Tim Keller dice que esto es por 4 razones, muy rápido. En primer lugar, porque el crecimiento del cristiano es gradual. El crecimiento del cristiano es gradual. Siéntate a ver, hay una mata de mango crecer y dar fruto, y te vas a morir ahí sentado. Porque eso es gradual, es poco a poco. Así pasa con el creyente. Tú no ves que estás cambiando, pero créeme, hay crecimiento en ti. Es verdad que a veces hay 3 pasos para adelante, 2 para atrás, a veces 3 para atrás, 2 para adelante, pero en el camino en general hay crecimiento. En segundo lugar, que el crecimiento del cristiano es inevitable. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu vive en ti. En una ocasión enterraron a un señor bajo una losa de mármol, y no se dieron cuenta que una semilla de bellota, la bellota es el fruto que dan la encina, el roble, una bellota cayó dentro de la tumba. ¿Saben qué pasó? Cerrada con mármol, que el árbol que creció rompió el mármol. Alguien decía, hablando de eso, dice: no importa cómo sea la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu se abrirá camino a la fuerza. Ese es el fruto del Espíritu. Tercero, es un fruto porque sus raíces son internas. Es algo que está pasando en nuestro interior y que luego se ve a través de nuestras actitudes, a través de nuestras respuestas, de nuestras reacciones. Pero es algo que pasa adentro. Cuarto, el crecimiento cristiano es simétrico. No voy a abundar en eso porque Miguel habló de eso ayer. Yo no puedo escoger, bueno, voy a tener amor, pero no voy a tener gozo. O voy a tener gozo, pero no voy a tener paciencia. O voy a tener paciencia, pero no dominio propio. No, no se puede, porque es el fruto del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo crece ese fruto en nosotros? Y vamos a ver la conexión con Juan 15. Primero, recordando continuamente cuál es tu identidad. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No le creas al diablo cuando te dice que tú no tienes otra opción que pecar, porque eso no es verdad. Los que son de Cristo, y tú eres de Cristo, estás unido a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerda tu unión con Cristo, porque eso es lo que te define. En segundo lugar, ataca el pecado a nivel motivacional, no solamente conductual. ¿Por qué tú estás pecando de esa forma?
Mis hermanos, ¿por qué desobedecemos a Dios? Porque pensamos que satisfacer ese sobredeseo nos dará la satisfacción que Dios no nos está dando. Así que si tú atacas el pecado a nivel motivacional y dices, no, eso es una mentira del diablo, no es verdad que ninguna criatura me va a dar más satisfacción que el Creador, tú estás atacando el pecado a nivel motivacional para que las obras de la carne no se manifiesten en ti. En tercer lugar, anda en el Espíritu. Y ya vimos lo que esto significa. Ve detrás del Espíritu, la palabra delante y tú detrás, diciendo lo que la palabra dice en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a pasar? Una promesa: no satisfaceréis los deseos de la carne. Toma la determinación de seguir al Espíritu de Cristo en su intención de conformarte al carácter de Cristo, prestando atención a su palabra, tratando de discernir y obedecer su voluntad en dependencia del Espíritu, y tú vas a andar en el Espíritu. Mis hermanos de la IBI, ¿puedo robarme por lo menos 4 minutos? Ustedes son de la IBI. ¿Yo qué digo? Ok. Es que esto es importante. Ya este final es muy importante. Los que me conocen saben muy bien que yo soy un músico frustrado. De hecho, ya yo tengo planes de cuando yo llegue al cielo, le voy a pedir a Johann Sebastian Bach que me enseñe música, y como tenemos toda la eternidad. Ok. Yo soy un músico frustrado. Imagínense que un día yo estoy en el piano de la iglesia tratando de sacar algo de melodía, pero estoy ahí luchando con el piano, y de repente entra por la puerta Daniel Barenboim, que es uno de los mejores músicos, bueno, de los mejores directores, pero es músico también, de los mejores directores de música que hay en el mundo. El único problema es que él lo sabe, pero bueno. Daniel Barenboim es muy bueno. Imagínense que Daniel Barenboim entra a mi iglesia, me ve ahí luchando con el piano, y me dice: ¿tú quieres tocar bien el piano? Te voy a dar un secreto. Mira, yo tengo algo, un poder, que todo el que toca el piano mirándome a mí, lo toca perfectamente. De verdad, sí. Haz la prueba. Y yo miro a Barenboim, comienzo a tocar el piano y... increíble. Él me dice: mira, yo tengo un concierto en el Teatro Nacional, y yo quiero que tú le des una sorpresa a tus amigos y a tus familiares. Yo te voy a llamar al podio para que tú toques el piano, pero no te olvides, yo me voy a sentar en primera fila para que tú no dejes de mirarme a mí. Entonces yo subo, Barenboim me llama, subo al piano y comienzo a tocar mirando a Barenboim ahí. Y estoy tocando tan bien que entonces de repente yo quiero ver cómo mis amigos y mis familiares están, ¿verdad?, sorprendidos. Y quito mi mirada de Barenboim. Toda mi habilidad de tocar el piano desaparece como por arte de magia. Mis hermanos, la única forma en que tú puedes tocar la vida cristiana es mirando a Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 9 al 12 dice así la palabra del Señor: mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Si yo les preguntara en esta mañana cuál es la marca distintiva del cristiano, es decir, aquello que evidencia sin lugar a dudas que una persona es un verdadero discípulo de Jesús, yo espero, mis hermanos, que todos respondan rápidamente que se trata del amor. El amor. Aunque el cristiano está llamado a ser santo, como veíamos en la semana pasada, lo cierto es que no se puede ser santo sin amar.
No se puede ser santo sin amar, porque no olviden que ser santos es parecernos cada vez más a Dios, y la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. De manera, mis hermanos, que hay una conexión entre los versículos 3 al 8 del capítulo 4 de esta carta que estudiamos la semana pasada y el texto que vamos a considerar en la mañana de hoy. Así como los cristianos debemos cultivar la pureza, así también estamos llamados a evidenciar un amor genuino, sincero en nuestra relación unos con otros. Eso es lo que hacen los seguidores de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto es lo que va a evidenciar que ustedes son mis seguidores, si tuviereis amor los unos con los otros. Según Jesús, mis hermanos, la marca que distingue a los que le siguen es el amor. Ahora, no cualquier tipo de amor, es un amor como el suyo. Como yo os he amado, que así se amen unos a otros. Jesús llevó la práctica del amor a un nivel totalmente conocido hasta ese momento al morir por pecadores en una cruz. Y Él mismo lo estableció como la marca distintiva, como el sello que habría de evidenciar a sus discípulos. Sí, los cristianos debemos repudiar la inmoralidad, como vimos el domingo pasado, pero hermanos, eso no es suficiente. Yo me temo que muchos que profesan la fe cristiana son una mala recomendación para el cristianismo debido a la dureza de su rectitud. O sea, son desagradablemente puros. Ya tienen una idea, ¿verdad? Mark Twain decía: es un buen hombre en el peor sentido del término. Son desagradablemente puros. Cuando la gente los ve, no reconoce en ellos el parecido de Jesús. No, comienzan a sentirse incómodos porque los perciben como la Gestapo de la santidad. Pero lo que Pablo nos enseña en este pasaje es que la vida que agrada a Dios es tanto santa como amorosa. Y recuerden, hermanos, que el tema de toda esta sección de la carta es cómo agradar a Dios. No lo olviden. Versículo 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos pues que en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, abundéis en ello más y más. ¿Cómo? Bueno, dice Pablo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y ahora está diciendo, y que os améis unos a otros. No podemos escoger entre una forma u otra de agradar a Dios. No, si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que ser santo, tienes que ser puro, tienes que desechar la inmoralidad y tienes que amar a tus hermanos. La voluntad de Dios es que seamos santos y que nos amemos. Y hoy veremos 3 aspectos de este amor distintivo del cristiano. Comenzando con el origen de este amor. Es un origen sobrenatural. El origen sobrenatural del amor cristiano. Vean una vez más el versículo 9. Más en cuanto al amor fraternal, la palabra allí es Filadelfia, así como la ciudad de los Estados Unidos. Es una palabra griega que en el primer siglo se usaba para hablar del amor entre los hermanos de sangre. O sea, el amor natural que debería existir entre los hijos de un mismo padre. Esta es la clase de amor que los cristianos deben tener entre sí. ¿Por qué? Bueno, porque en Cristo somos hermanos en el más profundo sentido del término. Somos hermanos de sangre, por la sangre de Jesús.
Dios, el Padre, es ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todas las diferencias que puedan haber entre nosotros, raza, nivel económico, nivel educacional, gustos, personalidades, a todos sus hijos, dice Pablo, Dios les ha enseñado a que se amen entre sí. ¿Vieron el texto? Más en cuanto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios que os améis unos a otros. La palabra que usa Pablo en este texto solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. De hecho, algunos suponen que Pablo fue que se la inventó, porque después de Pablo nadie más la usó. Es la palabra teodidactos, de la palabra teos, que significa Dios, y la palabra didactos, que significa enseñar. Todos ustedes saben lo que es una persona autodidacta, ¿verdad? Bueno, una persona autodidacta es una persona que se instruye a sí misma. Bueno, nosotros los cristianos no somos autodidactas, somos teodidactos. ¿Ven? Dios mismo nos enseñó a que nos amemos unos a otros. Cuando el Espíritu Santo, mi hermano, te abrió los ojos para que entendieras el Evangelio, cuando Él transformó tu corazón, en ese momento tú aprendiste de Dios que debías amar a tus hermanos como tú fuiste amado en Cristo. En ese mismo momento. Se trata de un amor sobrenatural porque se origina en el nuevo nacimiento, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, el versículo 8 del capítulo 4 termina hablando de cómo Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Recuerdan? Si no lo recuerdan, se lo leo otra vez. Pablo dice: por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios que os ha dado a su Espíritu Santo. Y cuando Dios te dio su Espíritu Santo, Él te enseñó a amar. No es que un día tú estabas leyendo la Biblia o estabas oyendo un sermón como este en la iglesia acerca del amor entre los hermanos y de repente dijiste: wow, yo no sabía que yo tenía que amar a los demás. No, yo no te estoy enseñando nada nuevo, porque ya Dios te lo enseñó antes que yo. En el momento mismo de la conversión, si tú naciste de nuevo, tú eres hijo de Dios y eso ya viene incluido en el ADN espiritual. Pedro nos dice en su primera carta que en el nuevo nacimiento Dios purificó nuestras almas mediante el poder del Espíritu, y ahora escuchen, para el amor fraternal no fingido. Ese es el propósito. Déjame ponértelo más claro. Dios te regeneró para que tú fueras capaz de amar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dios te hizo nacer de nuevo. Purificó tu alma del egoísmo, purificó tu alma del orgullo, que es lo que te impide amar, para que ahora tú puedas amar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Los niños vienen de fábrica con una carga genética, la carga genética de los padres, y por eso se parecen a sus padres. Bueno, los hijos de Dios se parecen a Dios. ¿En qué? En que aman. Amados, amémonos unos a otros. No voy a decir ni la cita porque esa se la sabe ustedes de memoria, creo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo quieren más claro? El que no ama no ha conocido a Dios, no tiene ese gen. Esa es una de las características esenciales de la naturaleza divina. Dios es amor. Bueno, lo que Él implanta en la regeneración es una nueva naturaleza conforme a la suya.
Y por lo tanto, la marca de ese nuevo nacimiento es el amor. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba acerca de esto. Y la idea no es, mis hermanos, que ellos no tuvieran necesidad de ser instruidos acerca del amor, como estamos haciendo hoy aquí, porque todos necesitamos seguir creciendo en el entendimiento del amor. ¿Qué es el amor realmente? En la práctica del amor. Pero el cristiano no necesita que lo convenzan de que deben amar a sus hermanos en Cristo, porque ya Dios se lo dijo. Ese es el punto aquí. Yo no vine aquí a convencerte de que tú tenías que amar a tus hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no tengo que venir a enseñarles eso, aunque sí debemos ser instruidos en cuanto al entendimiento y la práctica del amor. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios es un excelente maestro. Porque Dios no solo enseña con sus palabras, sino también con su ejemplo. ¿Tú quieres entender mejor de qué se trata el amor? Bueno, considera en oración el amor de Dios en Cristo tal como se revela en el Evangelio, como se muestra en la cruz, y tú tendrás la más poderosa lección que alguien pueda darte sobre ese tema. Decía Spurgeon: el amor de Dios es un océano sin orillas y sin fondo, es un universo sin estrellas, sin límites, es un cielo sin nubes, sin fin, es el sol sin ocaso, brillando eternamente en su plenitud para el bien del pueblo que él ama. Eso es el amor de Dios. Mira a Jesús muriendo en el Calvario por pecadores que le aborrecían. Y vas a comenzar a entender de qué manera deben los cristianos amarse unos a otros. Comenzaremos a entender, para hacerlo más personal, cómo es que tú y yo debemos amar a nuestros hermanos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a cualquier hermano de cualquier iglesia que conozcamos en otro lugar. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, para recibir la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Y ahora dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Y aunque el énfasis de nuestro texto es el amor fraternal, eso no excluye el amor que debemos tener a todo ser humano, sea cristiano o no, incluyendo a aquellos que nos hacen mal. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Amad a vuestros enemigos. Pastor, ¿cómo dice en el griego? Así mismo, que ames a tus enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Tú eres hijo de ese Padre? Ama a tus enemigos, ama a los que te aborrecen. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de Corrie ten Boom y la forma como ella y su familia arriesgaron sus vidas para proteger a muchos judíos en medio de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que muchos no conocen es el papel que jugó su hermana Betsy para fortalecer la fe de Corrie ten Boom cuando ambas fueron llevadas prisioneras al campo de concentración de Ravensbrück. Betsy mostró una fe inquebrantable y una actitud de perdón incluso en las circunstancias más extremas. En medio de un trato inhumano, ella animaba a su hermana Corrie a perdonar, a amar a sus enemigos, porque esa es la esencia del cristianismo práctico. Ella le decía:
Corrie, no hay foso tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. En otras palabras, el amor de Dios es infinitamente más profundo que la herida y el dolor que otros te han causado. El amor de Dios es infinitamente más profundo que todo lo que pueda generar en ti amargura. Es infinitamente más profundo que todo lo que te pueda llevar a desear venganza. El testimonio de Betsy impactó tanto a Corrie ten Boom que aún después de haber visto a su hermana Betsy morir en Ravensbrück, cuando ella fue liberada, dedicó el resto de su vida a proclamar el evangelio del perdón y de la reconciliación. Y ella cuenta en el libro Refugio Secreto que después de la guerra, y dando una de sus charlas precisamente en Alemania sobre su experiencia y el poder del perdón cristiano, dice que un hombre se le acercó y ella reconoció de inmediato que había sido uno de los guardas de Ravensbrück, donde Corrie y su hermana Betsy habían sido brutalmente tratadas. El ex guardia le dijo a Corrie que había encontrado a Cristo y que había cambiado su vida. Expresó su arrepentimiento por su pasado y le pidió perdón. Ella dice: fue extremadamente difícil para mí. Dice que luchó internamente con sus sentimientos de repulsión y de odio, pero recordó las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, y con un acto de voluntad e inspirada por su fe, le extendió su mano a aquel hombre que le había hecho tanto daño y le ofreció el perdón. Corrie ten Boom describió esa experiencia como un momento en el que ella sintió un amor sobrenatural para el hombre que ella creía incapaz de amar, demostrando la profundidad y el poder del perdón que puede superar incluso los recuerdos más dolorosos, las heridas más profundas. Si tú no puedes hacer eso, tú no estás entendiendo el evangelio. Yo sé que es duro, pero para eso fue que Dios te dio su Espíritu Santo. Ese es el tipo de amor que Dios le enseña a sus hijos. No se trata de algo teórico, es algo bien tangible, es la virtud más concreta, más tangible, más palpable que tú te puedas imaginar. Lo que nos lleva al segundo aspecto del amor que encontramos en nuestro pasaje, es la práctica creciente del amor. Ya vimos la fuente sobrenatural, el origen sobrenatural del amor. Veamos la práctica creciente del amor. Versículo 10: porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Esto es increíble. Los miembros de la iglesia en Tesalónica no solo se amaban entre sí, y eso era evidente, sino que Pablo reconoce que su amor se había extendido hacia otras iglesias de la región. Y no de vez en cuando, dice, ustedes ya lo practican, y eso se encuentra en tiempo presente, lo que indica una práctica habitual. Esa era la costumbre, así era como ellos se conducían. Se amaban entre sí a la vez que trataban de llenar las necesidades de sus hermanos en Cristo en toda Macedonia. El ejemplo de estos hermanos era tan poderoso que Pablo lo usa en el capítulo 8 de su segunda carta a los Corintios para animar a los hermanos en Corinto a ser generosos en sus ofrendas para cubrir las necesidades de los pobres, específicamente de Jerusalén. Pablo les dice a los corintios, cuando lleguen a su casa, lean
2 Corintios 8, del 1 al 9, Pablo les dice, bueno, si quieren leer el capítulo entero mejor, y si quieren leer el 8 y el 9 mejor. Pablo les dice a los corintios que las iglesias en Macedonia les rogaban que los dejara colaborar con la ofrenda que él estaba recogiendo para ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén. Por favor, Pablo, por favor, te lo rogamos, déjanos participar de lo poco que tenemos, porque no eran hermanos ricos. Dice Pablo que ellos fueron generosos en su pobreza. Impresionante. No era que les sobraban los recursos. No, es que ellos querían compartir de lo poco que tenían con los que tenían menos. De manera que el amor de estos hermanos era más que evidente. No era una iglesia odiosa. Pero como el estándar de nuestro amor es Jesucristo, nunca debemos sentirnos satisfechos con el nivel de nuestro amor. Hay un libro por ahí, no lo he leído, así que no sé si es bueno, si es malo, no estoy haciendo juicio de valor. Pero hay un libro por ahí que se titula Esposas que aman demasiado. Yo me pregunto, ¿habrá alguna esposa que ame demasiado? ¿Puede haber una mujer que ame de una manera enfermiza a su marido, pero demasiado? ¿Hay algún esposo aquí que ama demasiado a su esposa? ¿Hay algún hermano de IBCJ que ame demasiado a los otros miembros de esta iglesia? Porque Pablo les dice a estos creyentes de Tesalónica, que eran un ejemplo: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Más y más. Miren, hermanos, el hecho de que estemos haciendo algo bien no quiere decir que no haya lugar para hacerlo mejor. De hecho, déjame decirte algo, mira, si dejamos de crecer en cualquier aspecto de la vida cristiana, no solamente nos vamos a estancar, es que vamos a retroceder. El creyente nunca está estático, o tú estás creciendo o estás decreciendo. En la carrera de la vida cristiana, la única opción, es seguir hacia la meta. Por eso es que en el versículo 1 Pablo le dice: yo sé que ustedes ya están agradando a Dios, pero síganlo agradando más. Es creciendo y creciendo. Ya están agradando, pero sigan creciendo en el agradar a Dios. Ya se están amando, pero no se duerman en sus laureles. No se cansen de hacer el bien. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Sobre todo, mis hermanos, cuando parece que otros no nos están amando como debieran. Porque yo creo que ese es el problema de algunos creyentes. Esto no vale la pena. Uno matándose por el otro y ni caso le hacen a uno. Yo no sé cuál es tu caso y si te hacen caso. Lo que yo sé es que la Biblia dice que tú y yo tenemos que amar como ama Jesús, y que debemos crecer y crecer y crecer y crecer y seguir creciendo hasta que lleguemos a la gloria. Día tras día debemos luchar con el orgullo. Día tras día debemos luchar con el egoísmo de nuestro corazón, que nos impiden amar, que nos impiden buscar oportunidades de servir a otros para amarlos de formas concretas. Porque, mis hermanos, el hecho de que nosotros hayamos sido enseñados y capacitados por Dios para amarnos unos a otros no quiere decir que ahora lo vamos a hacer automáticamente. En otras palabras, no somos robots programados para amar. No, porque el pecado mora en nosotros. Y el pecado es como un virus que corrompe el software del amor y nos lleva de vuelta al egoísmo y nos lleva de vuelta al orgullo. Decía Spurgeon: si yo no corto la hierba del orgullo todos los días, a la semana la tengo hasta el cuello.
Todos los días. No somos robots, hermanos, programados para amar. No, los seguidores de Jesús, es decir, tú y yo, debemos decidir, son decisiones que tomamos continuamente. Debemos decidir salir de nuestra zona de comodidad. ¿Para qué? Para discipular a nuevos creyentes. Bien, mi hermano que tiene un poquito más de tiempo aquí hay nuevos creyentes que necesitan que tú los discipules. Aquí hay nuevos creyentes que necesitan que tú les enseñes a leer su Biblia, que tú les enseñes a pedir perdón a Dios cuando pecan, que tú les enseñes cómo se ora. Aquí hay nuevos creyentes que necesitan que tú los animes a no dejar de congregarse los domingos como algunos tienen por costumbre. Búscalos que están aquí. Hay hermanos que deben salir de su zona de comodidad para animar a hermanos que están siendo tentados a tirar la toalla en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento o incluso en medio de la tentación. Aquí hay hermanos que te necesitan. Hay hermanos aquí que necesitan de tu consolación. Necesitan una palabra de ánimo. Hay hermanos que necesitan ayuda económica. Más adelante Pablo va a decir en 1 Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, no pastores, aquí dice hermanos, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es lo que debemos hacer, eso es parte de nuestro amor. Relaciónate con tus hermanos con la disposición de servirles. No se puede amar a control remoto. Eso no siempre será fácil. De hecho, casi nunca será fácil. Algunos nos darán muy buenas razones para no amarlos. Y tú también le darás a otros razones para que no te amen. O ya tú eres perfecto. Pero los cristianos tenemos que volver a mirar una y otra vez el amor de Dios en Cristo, una y otra vez el amor de Dios en Cristo, y pedirle en oración poder imitarle. Pablo dice a los efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es que usted no sabe, pastor, lo que me hicieron. Quítate esa amargura, quítate esa ropa sucia. ¿Y qué debes hacer? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Imitemos a Dios, andemos en amor. Y esa figura de andar lo que significa es cultivar un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano es amar. Por supuesto, si vamos a imitar a Dios y vamos a amar como Jesús, tú y yo necesitamos traer constantemente a nuestra memoria el amor con que Él nos ha amado y nos ama. Suplicarle cada día que nos dé de su gracia para poder nadar en contra de la corriente de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Mi hermano, trae a tu mente las 1000 maneras en que Él manifiesta su amor por ti cada día. Trae a tu memoria la paciencia con la que Él trata contigo aún en tus peores momentos. Y en dependencia del Espíritu, procura que ese amor te impulse a amar. Yo sé que aquí se cita mucho 2 Corintios 5:14,
Pero no por eso deja de ser un texto inspirado y necesario. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Alguna vez Cristo te ha decepcionado? ¿Alguna vez Cristo te ha retirado su amor? ¿Alguna vez Cristo se ha cansado de ti? ¿Alguna vez Cristo te ha dicho, ya no te perdono más? ¿Alguna vez Cristo te ha cerrado la puerta en las narices y te ha dicho, ya no vuelvas de nuevo a pedir misericordia? Entonces no lo hagas tú. No lo hagas tú. Lo sorprendente es que estos creyentes de Tesalónica, que ya estaban amando cuando Pablo le mandó la primera carta, tomaron en serio, tan en serio, esta exhortación, que cuando Pablo escribe la segunda carta, impresionante, unos pocos meses más tarde, escuchen lo que le dice Pablo en el capítulo 1. Dice, nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. O sea, cuando yo les escribí la primera carta, ya ustedes se estaban amando y les dije que se sigan amando más. Y ahora que les escribo la segunda carta, debemos darle gracias a Dios porque ustedes tomaron en serio la exhortación y ahora ustedes son una iglesia más amante que cuando recibieron la primera carta. Hermanos de IBCJ. No, ese hermanos suena demasiado amplio. Hermano o hermana, o sea, te lo estoy diciendo a ti, a los miembros de esta iglesia. Si dentro de un año Cristo le enviara una carta a esta iglesia, por medio de quién sabe quién, pudiera decir, wow, ustedes escucharon una prédica el 21 de abril del 2024. Hoy estamos en abril del 2025 y es impresionante lo que cada uno de ustedes ha crecido en su amor por los otros. La pregunta es, ¿tú vas a tomar hoy esta enseñanza tan en serio que si Cristo mandara una carta dentro de un año, Él pudiera decir, IBCJ, es impresionante cómo ustedes han crecido? Qué bueno que están hablando de este tema del amor. No, espérate. Porque esta iglesia va a crecer en amor cuando tú crezcas en amor, cuando tú crezcas en amor, cuando tú crezcas en amor, cuando tú crezcas en amor. Es increíble cómo la gente a veces cuando va a criticar la iglesia se divorcia de ella. Ellos son miembros de la iglesia. En esta iglesia falta amor. ¿En cuál iglesia? ¿En la que tú eres miembro? No seamos meros oidores olvidadizos, como dice Santiago. Y toma ahora la determinación de examinar seriamente tu vida para ver cuáles son las áreas en las que tú debes crecer en la práctica del amor. Pero hay un tercer aspecto aquí en nuestro texto y es el impacto expansivo del amor cristiano. Ya vimos la fuente sobrenatural del amor cristiano, ya vimos la práctica creciente del amor cristiano. Veamos en tercer lugar el impacto expansivo, es algo que se expande, del amor cristiano. Versículo 10, quiero tomar desde la mitad del 10 para que veamos la secuencia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más y a que tengáis por vuestra ambición. Ven, es una sola exhortación. Pablo no está cambiando de tema, aunque lo parece.
Pero os instamos, hermanos, una sola exhortación, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado. ¿Qué tiene esto que ver con el amor? Pablo acaba de exhortar a estos hermanos a que abunden en su amor unos con otros, pero ahora él quiere evitar que algunos se aprovechen de la generosidad de los hermanos. Sí, los cristianos debemos preocuparnos unos por otros, pero se puede hacer daño tratando de hacer bien. Se puede hacer daño tratando de hacer el bien. Algunos pueden alimentar su egoísmo al escuchar hablar del amor, porque están esperando que el otro haga algo. Por eso es que Pablo, más adelante en 1 Tesalónica, el texto que ya yo leí, dice, hermanos, amonesten a los ociosos. Aquí dice a los indisciplinados, pero la idea es a los ociosos, a los que viven una vida tan indisciplinada que no se ocupan en nada productivo. Pablo tiene que exhortarlos a que amonesten a los ociosos. Y en la segunda carta, tal parece que algunos no tomaron muy en serio el asunto. Porque en la segunda carta Pablo fue más tajante. Dice en el capítulo 3, versículo 10, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, ociosamente, sin trabajar, andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, noten la similitud, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. El problema de esta gente no solo era la pereza. Si leemos la carta completa y la segunda también, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia de Tesalónica algunos habían sido atrapados por lo que podemos llamar una histeria escatológica. O sea, estaban histéricos con el tema del fin del mundo. Y ellos pensaban que era muy espiritual abandonar sus trabajos para dedicarse a proclamar que Cristo viene pronto, que se acerca el fin del mundo. De hecho, ustedes van a ver que ese es el tema que Pablo trata en la próxima sección. Vamos a ver una parte este domingo que viene, los versículos 13 al 18, y luego el capítulo 5, versículos 1 al 11, habla de este tema porque es importante, era importante para esta iglesia. Estos miembros de la iglesia, por un lado, estaban cargando a sus hermanos que tenían que ayudarlos económicamente porque ellos habían decidido no trabajar. Me voy a dedicar a predicar el evangelio, Cristo viene ya. En segundo lugar, estaban usando su tiempo ocioso para crear disturbios dentro y fuera de la iglesia con sus teorías del fin del mundo. Y tercero, no tenían la capacidad de poder ayudar a otros que sí tenían necesidad. Mi hermano, una de las razones por la que tú debes ser laborioso, una de las razones por la que tú debes ser responsable en tu trabajo, una de las razones por la que tú debes, dentro de la providencia divina, ¿verdad?, tratar de producir es para poder ayudar a otros. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 28? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es necesario para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, mi querido hermano, la pereza es un pecado contra el amor. No solo te estás haciendo daño tú, le estás haciendo daño a otros. Era una falta de amor disfrazada de espiritualidad. Vi ahí la triple exhortación de Pablo en el texto. En primer lugar, que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Y esto es un juego de palabras porque es como si Pablo
les estuviera diciendo, afánense en vivir sin afán. Esa es la idea. El creyente, dice Pablo, debe tener por ambición mostrar una confianza inquebrantable en el Rey que los salvó. Uno lee las noticias hoy día y de verdad, hermano, es como para volverse locos. Y Pablo está diciendo, estate tranquilo. Ten por ambición tener una fe inquebrantable en tu Señor que lo gobierna todo. El mundo no está al garete, Cristo reina. Estate tranquilo. En segundo lugar, Pablo los exhorta a ocuparse en sus propios asuntos. Esto suena duro porque es como, mira, no te metas en lo que no te importa. De verdad, eso es lo que Pablo está diciendo. Las personas ociosas casi siempre terminan entrometiéndose en la vida de los demás. De hecho, en el texto que leí en la segunda carta, Pablo dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Qué práctico es la Biblia, ¿verdad? Sí, los cristianos debemos preocuparnos unos por otros, pero un entrometido es otra cosa. Para hacer eso, tendrás que conectar. Eso es lo que pasa con la señora, que no voy a mencionar su nombre porque se va a activar. Leí recientemente que un entrometido, oigan esta definición, un entrometido es un turista permanente en la vida ajena, siempre listo para hacer un tour gratuito por tus asuntos personales sin necesidad de invitación. ¿Es un turista? Es alguien que invade persistentemente la privacidad de otros. Y lo que Pablo está diciendo, ese es el problema de la pereza, de la ociosidad. Son como esas mujeres jóvenes que Pablo describe en 1 Timoteo 5:13, que dice que aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Uy, esta palabra sí es dura porque en el original es diabla. Diabolos en griego significa acusador. De ahí que el chismoso es una especie de diablito. Está diciendo, estas mujeres como no tienen nada que hacer, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, ahora lo hacen con el celular, pero es lo mismo. En el Facebook, viendo la vida de todo el mundo, a dónde fue de vacaciones, qué fue lo que comió. ¿Saben el tiempo que se pierde de turista en la vida de los demás? Hay tanta gente que discipular, tanta Biblia que leer, tantos buenos libros que leer, tantos hermanos que ayudar. Deja de estar de turista, metiéndote en la vida de los otros. No lo digo yo, lo dice Pablo. Claro que la palabra griega aquí no es Facebook, pero es lo mismo. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Mis hermanos, la persona, el hombre, la mujer que está ocupado en cuidar su propia vida espiritual, que está ocupado en poner sus dones en operación para el servicio de su iglesia, para el bien de otro, en tratar de ser excelente en su trabajo, no tiene tiempo de estar metiendo las narices donde no le incumbe. Aparte de que si tú no cuidas tus propios asuntos, incluyendo tu propia vida espiritual, tú no vas a poder ayudar a nadie. Tú sabes que tú necesitas crecer espiritualmente, no solamente por tu bien, sino por el bien de tus hermanos. Mira, lo mejor que tú puedes hacer por tu iglesia
es leer tu Biblia todos los días y seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Lo mejor, marido, que tú puedes hacer por tu esposa es crecer en tu relación con Cristo. Esposa, lo mejor que tú puedes hacer por tu marido es crecer en tu relación con Cristo. Lo mejor que podemos hacer por otros es seguir creciendo en tu relación con Él. Ocupan de tus asuntos. De ahí la tercera exhortación: y que trabajen con sus manos, tal como os hemos mandado. Tal parece que esta histeria escatológica estaba llevando a algunos a animar a otros a dejar sus trabajos como ellos lo habían hecho. Cristo viene ya, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo? Suena muy espiritual, ¿verdad? No, eso es antibíblico. Recuerda que lo que Pablo está diciendo aquí es cómo agradar a Dios. No olvides el contexto, es cómo agradar a Dios. Bueno, lo que Pablo está diciendo es: tú agradas a Dios siendo responsable en tu trabajo. Tú agradas a Dios siendo laborioso. Tú agradas a Dios así. Dios toma nuestro trabajo en serio. No importa si eres ama de casa, ingeniero, taxista, herrero, sastre, dentista, carpintero, ebanista. Alguien dijo que Cristo se hizo carpintero para mostrar que se puede ser carpintero y honesto. Hablando a los siervos de su tiempo, que realizaban todo tipo de trabajo, Pablo les dice: ustedes deben trabajar no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Escuchen, aún ustedes amas de casa, porque ustedes tienen un trabajo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor al que ustedes le sirven. No solamente nosotros los pastores, todos ustedes, mis hermanos, son siervos de Jesús. Y aclaro que aquí no estamos hablando de enredarnos tanto en el trabajo, que descuidemos nuestra vida espiritual, que descuidemos nuestra familia, que descuidemos el venir a la iglesia, que descuidemos nuestro descanso. Uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos encontrar, aparte del de Jesús, es el de Pablo. Pablo. ¿Qué les dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9? Dice: pero os recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga. Miren la razón: para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Y luego en el capítulo 3 de la segunda carta, Pablo les dice, en el versículo 7, dice: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. ¿Ven la conexión entre el amor y la laboriosidad? Pablo supo combinar la laboriosidad con el cuidado de su vida espiritual y su servicio al Señor. No es una cosa o la otra. A Dios le agrada que nos amemos unos a otros y que seamos responsables en nuestro trabajo. A Dios le agrada eso. Sabemos, hermanos, que hay personas que pierden sus trabajos, y no porque son irresponsables. A veces hay recortes en las compañías. No se sientan mal por eso. Eso pasa. Tu trabajo es buscar trabajo. No te sientas mal por eso. Aquí estamos hablando del que puede trabajar y no quiere.
Y ahora Pablo les dice, de ese modo, vamos a dar un buen testimonio al mundo incrédulo del poder del Evangelio y no tendremos que depender de los demás innecesariamente. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esa es la razón. La vagancia es una muy mala recomendación para el Evangelio. Termina cargando a otros económicamente y nos impide ayudar a otros que sí tienen necesidad. Un evangelista llamado Ron Hotcraft cuenta una conversación que tuvo con una hermana de su iglesia. Él le preguntó, ¿a qué te dedicas? Y dice que ella, con una amplia sonrisa, le dijo, soy una discípula de Jesucristo disfrazada hábilmente de maquinista. Soy una discípula de Jesucristo disfrazada de ama de casa. Soy una discípula de Jesucristo disfrazado de doctor. Soy una discípula de Jesucristo disfrazado de ingeniero. Soy un discípulo de Jesucristo disfrazado de sastre. ¿Ven? Es así como tú te ves a ti mismo, como un discípulo de Jesús cuya fe se extiende más allá de las paredes de este edificio. Tú eres seguidora de Jesús cuando estás leyendo tu Biblia, cuando estás orando, cuando estás sirviendo en tu iglesia, cuando estás en tu puesto de trabajo. ¿Qué hemos visto hoy? Que la marca que distingue a los hijos de Dios es un amor creciente como el de Cristo, que abarca todo lo que haces, incluyendo tu vida laboral, sea cual sea. Ahora, yo sé que cualquiera puede sentirse abrumado ante la meta de amar como Jesús, sobre todo por las interminables necesidades que hay a nuestro alrededor. Así que déjame calmar tu conciencia antes de terminar. Mi hermano, el llamado de Dios para ti no es que trates de ayudar a todos los pobres del mundo, ni siquiera a todos los pobres de tu iglesia. El llamado de Dios para ti no es que trates de consolar a todos los desconsolados, no es que trates de discipular a todos los nuevos creyentes que hay en medio nuestro. Porque si lo ves así, no vas a comenzar a hacer nada. Te vas a cansar antes de empezar. Pero hay necesidades a tu alrededor que tú sí puedes suplir. ¿O no es así? Hay personas a las que tú puedes amar de formas concretas si tienes ojos para ver las necesidades de los demás. Dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. La misericordia, mis hermanos, comienza en los ojos y sigue al corazón. Pero comienza con los ojos. Cuando estamos atentos a las necesidades de los demás, en vez de estar encerrados en nuestro pequeño mundo. Te propongo, mi hermano, mi hermana, que comiences esta misma semana a buscar a otro creyente, otro, en singular, otro creyente, al que puedas servir, al que puedas consolar, al que puedas animar, al que puedas discipular. Aquí hay muchos nuevos creyentes. Los presentamos cada domingo aquí en la pantalla. Es que yo no lo conozco, preséntate. Hermanos por los que puedas orar. Eso es solo venir los miércoles, llevarte la lista de oración. Puedes orar y de paso hacer una llamada por teléfono. Miren qué simple. Y sobre todas las cosas yo te exhorto a que no pierdas de vista el amor de Cristo por ti. Eso es lo más importante.
Porque no hay mejor escuela para aprender a amar que su amor. No hay una mayor motivación que el amor de Cristo por ti. Damos muchas gracias al Señor por los hermanos de nuestra iglesia que son un ejemplo en esto. De verdad, hermanos, aquí hay hermanos y hermanas que cuando lleguemos a la gloria se llevarán enormes coronas por su entrega a servir, por la forma como aman. Pero IBCJ necesitamos abundar en esto más y más. Necesitamos crecer en esto. Necesitamos un avivamiento de amor. Necesitamos que el Evangelio nos impacte de tal manera que nos levante de la silla para ir a servir, que el Evangelio de Jesucristo nos impacte de tal manera que nos haga salir de nuestra zona de comodidad. Necesitamos eso. Hermanos, oremos por nuestra iglesia, que Dios nos dé un avivamiento de amor. Necesitamos crecer, abundar en ello más y más. Y para aquellos que están sin Cristo, ya termino, no quisiera dejarles un mensaje confuso. La Biblia no dice que si te dedicas a amar serás salvo. Más bien dice que esa clase de amor es imposible para nosotros. Los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo hace nadie ni por un segundo. Así que no te confundas, mi amigo. Yo no te estoy invitando a que ames para que vayas al cielo. Necesitamos un Salvador que nos libre de la esclavitud del pecado, que nos libre de nuestro egoísmo, que nos libre de nuestro orgullo y transforme nuestra personalidad desde adentro por el poder del Espíritu Santo. Ese Salvador vino al mundo por amor, para morir por pecadores, y ahora ofrecen el Evangelio, vida eterna para todo aquel que cree. Mi amigo, ven a Cristo aquí, ahora, en arrepentimiento y fe, y no solo serás perdonado, sino también transformado para comenzar a parecerte cada vez más a Jesús, para que seas capaz de amar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a poder comenzar a experimentar el gozo de amar. El gozo de amar. Porque como dijo Jesús, y Pablo lo recoge en Hechos 20, es más bienaventurado dar que recibir.